Buenas tardes. La Biblioteca Vasconcelos les da la más cordial bienvenida. En el marco de la jornada Japón en Vasconcelos, vamos a tener la conferencia Traducción en Vivo de Manga, acompañados por Ethel Robles y Rubí Velázquez. Sean ustedes bienvenidas. Ethel Robles estudió la carrera en Literatura y Creación Literaria en el Centro de Cultura Casalam y actualmente cursa la maestría en Apreciación Literaria en la misma institución. Al obtener el grado N3 en el 2004, comenzó a ejercer como profesora de idioma japonés en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma Metropolitana. También se ha desempeñado como correctora y editora de textos en diversas editoriales. Formó parte de la Asociación Mexicana del Idioma Japonés, donde asistió a simposios impartidos por profesores nativos del idioma japonés. En el año 2018, se unió al equipo de traducción de Caligrama Editores, en el área de manga, y en el 2022 comenzó a colaborar en el proyecto de traducción y subtitulaje de material audiovisual para la misma compañía. Entre los títulos que ha traducido se encuentran Fate, Stay Night, Inuyashikishi, Overlord, Plunderer, Hell's Paradise y Vampire Night Memories. Sé bienvenida, Ethel, a la Biblioteca Vasconcelos. Rubí Velázquez estudió la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM y fue en el Centro de Idiomas de la FES Acatlán, donde tuvo su primer contacto con el japonés. Después de estudiar lo básico, buscó ampliar sus conocimientos e ingresó en el Instituto Cultural Mexicano-Japonés para más tarde, en el 2016, intentar ganarse una beca otorgada por el gobierno japonés para el perfeccionamiento del idioma. No lo consiguió, pero eso no la detuvo y el siguiente año cosechó los frutos de sus esfuerzos estudiando japonés y cultura japonesa en el Centro de Cultura Japonesa de la Universidad de Osaka en Japón. A su regreso a México en el 2018, intentó probar suerte en la traducción de manga y empezó a hacerlo en Caligrama Editores, traduciendo hasta ahora series como Saintia Show, Lobo Solitario, Kateikyo, Hitman Reborn, Star Wars Lost Stars, Made in the Abyss, Frieren y Nana. Rubí, sé bienvenida a la Biblioteca Vasconcelos. Muchas gracias. Flavio, bienvenido también a esta casa, a esta biblioteca. Pues no me queda más que darle bienvenida a todos los que están con nosotros participando y comencemos con la conferencia. Muy buenas tardes. Konnichiwa, minasan. Bienvenidos a todos. Quiero primero agradecer a Fundación Japón y a la Biblioteca Vasconcelos por tenernos aquí, bueno, y por invitarnos a venir a dar esta conferencia, y a nuestro jefe Flavio. Bueno. Ay, perdón. Bueno, quiero solicitarles, recordemos que estamos en una conferencia así de ambiente familiar y también la transmisión, entonces, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, recordamos que también hay niños en las salas, por favor. Mire, el día de ayer tuve la oportunidad también de compartir aquí en la biblioteca una conferencia sobre el proceso de producción de un manga de licencia. Y algo que nos preguntaron ayer, pero es una pregunta más apta hoy, que están aquí Ethel y Rubí, es qué se necesita para ser una traductora o traductor de manga. Entonces, bueno, aquí están y queremos que nos compartan sus respuestas. Hay dos. ¿Por qué? Tú empezaste primero. Va a hablar Ethel, que llegó primero a Caligrama. Hola a todos. Pues lo principal obviamente es saber el idioma, estar familiarizado con todo el ambiente del anime y el manga siempre ayuda porque, pues, como tal vez saben, el lenguaje que se utiliza en el anime y el manga no es el mismo que se utiliza en el día a día, en las conversaciones cotidianas y tal. Entonces, un poquito más de especialización siempre ayuda mucho. Y personalmente creo que también es muy importante conocer nuestro idioma, ¿no? Entonces, pues tratar de tener buena ortografía, buena gramática,
Sí, creo que eso es lo principal para mí. Sí, creo que para contratación más o menos piden N3 o N2, que es intermedio avanzado, que es nivel intermedio avanzado, y pues eso mismo, que estemos un poco involucrados en la cultura, porque pues no es lo mismo leer o más bien hablar, por ejemplo, con mi amiga, que estar traduciendo un manga. Por otro lado, y bueno, yo he estado estudiando japonés como alrededor de 10 años hasta ahora y trabajo de traductora desde hace 4 y medio. Entonces, sí, es un poco Kanbate kudasai. Y, hey. ¿Cuántos años creen que se necesitan así como para empezar? Pues, o sea, antes de empezar con la traducción, yo estuve dando clases como 4 años tal vez, y pues ya que logré como subir un poco más mi nivel, pues fue que hice la prueba y ya que me di cuenta de que sí tenía un nivel suficiente, pues ya empecé a pasar. Pero yo digo que lo mínimo, así como hablando de certificados y papeles, pues es el N3, supongo. Súper mínimo, ¿no? Pero sí, yo creo, yo empecé a estudiar en la UNAM, en el CI, y estudié ahí 3 años, y después otros 2 años, y después 1 año en Japón, entonces es bastante tiempo, pero no es nada imposible, así que si quieren convertirse en traductores, van. Además, bueno, a mí me agüitaba mucho el hecho de que, ay, perdón por no decir agüitaba, pero bueno, me ponía como un poco triste que yo decía, ay, es que pues no hay tantas becas o no hay tantas oportunidades de estudiar en Japón, pero pues justo me gusta estar aquí para decirles que no es necesario, o sea, si le echan suficientes ganas pueden aprender mucho por su cuenta con maestros nativos o no nativos, o sea, siempre hay manera de aprender, entonces no dependan de tener que estudiar allá para lograr lo que quieren hacer. Sí, bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes, ¿pueden contar un poquito su proceso? Si reciben una nueva serie, ¿qué sigue para ustedes? Depende de la serie. Si es una serie de la que nunca he escuchado, trato de investigar un poco sobre qué va y el tipo de fans que la ven, sobre todo si hay anime, porque si hay anime suelen los fans ser un poco más estrictos. Entonces, si hay anime, si tengo tiempo, trato de verlo. Porque a veces hay, por ejemplo, muletillas o cosas que los protagonistas dicen y a ustedes les gusta que salgan en los mangas y a veces nos atacan si no. Entonces, pero es muy complicado, porque los tiempos que manejamos son muy... Es que como se Rubí de los tiempos, es que yo pienso que a veces como que se imaginan así como es el trabajo de traductor, y entonces a lo mejor se imaginan que están en su computadora así viendo llover así como salida de anime, y no es tan romántico realmente, es un trabajo así constante y estar al día y estar investigando nuevos términos, porque sale algo sorpresa. Ahorita nos van a contar de los recursos que utilizan para encontrar alguna palabra, algún término. Entonces, sí es un trabajo así de sentarse y no, yo siento que, bueno, quizá me desmientan ellas, que no podemos esperar que baje la inspiración, así como es trabajo, te concentras y la disciplina y va para adelante la traducción. Sí, no. Depende mucho pues sobre todo si nos gusta el género o no, porque pues también eso influye mucho en qué tan rápido y qué tan fluido va a salir el manga, pero yo creo que es más complicado cuando son géneros shonen, que son como peleas o tal vez algún manga histórico o donde salen términos que día a día pues no se utilizan por mucho japonés que sepamos, no sabemos todas las palabras, entonces tenemos que buscar eso o el contexto histórico para no decir alguna tontería. Entonces sí, es mucho trabajo. De hecho, por ejemplo, tal vez muchos hayan escuchado que soy fan de Nana, entonces yo leí Nana antes de que me lo dieran a traducir
y yo un tomo lo podía leer en 2 días, pero obviamente no es lo mismo leerlo que pasar de japonés a español para que todos los que no saben japonés entiendan lo que está pasando. Pues a mí creo que mi proceso es prácticamente el mismo. O sea, cuando me llega una serie, la verdad, creo que soy un fallo como traductora porque muchas veces no conozco muchas de las series que me tocan, entonces pues ya es mi deber como buscar justo lo mismo. Si tiene anime, los protagonistas, los nombres que usan, los poderes recurrentes, porque muchas veces se apegan a las traducciones en inglés. Y cuando una quiere hacer su chamba y decir, no, esta es la traducción al español, es como, no, pero en inglés ya estaba así, es como, bueno, está bien. Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que tenerlas muy presentes para, pues, como que haya una cierta unidad, al final de cuentas, en una, pues, saga o una serie. Ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a empezar. Esta es mía, hablando de Nana, por cierto. Bueno, les queremos decir que sé que esto era una traducción en vivo, pero pues obviamente no nos vamos a aburrir haciendo exactamente lo que vamos a hacer, lo que hacemos día a día, porque pues no está padre, ¿no? Pero, chotto dake. Arigato, Shoji. Yasashii Shoji, ¿ne? いや、そんなことちょっとあるけど。ねえ、庄司、恋のキスはどうすれば治るかな。恋じゃなくて。Y bueno, la traducción que hice antes de todo fue, hey, Shoji, ¿cómo curas una herida de amor? Pez, asterisco. Ahí va la nota del traductor, porque para los que no saben japonés, supongo que algunos estudian, pero koi puede ser amor o koi de pez, de carpa. Entonces, normalmente se pone una nota de traductor que dice como que este juego de palabras se refería a esto, pero pues a veces no hay espacio en el manga para poner todo eso, y esta vez fue un trabajo en conjunto con la editora de este manga, Ana Yescas, que le comenté esto que pasó porque el juego de palabras se iba entre koi de amor y koi de pez, ¿no? Porque Shoji, torpe por naturaleza, no entendió. Entonces Ana me dijo, ¿por qué no ponemos algo como que esto que los japoneses llamamos koi, y dejamos la palabra koi para que se entienda, y en nota se va la palabra koi, puede aludir a una carpa y al amor. Y en efecto, así fue como quedó en la edición final. Y bueno, ahorita se los estoy contando en un minuto, pero fue como un día pensando cómo podíamos hacer ese juego de palabras para respetarlo y que quedara ligeramente divertido, como sería en japonés. Siguiente. Esto también es mía, este es de Rena Girlfriend. Hontoni, ¿no? Creo que todavía no está a la venta. ¿Hasta cuál van? ¿Hasta cuál van? ¿Quién sigue Rena Girlfriend? Entonces sí, creo que este es el 20. Gracias. En este dice, mira wa jibun ra sanin demo jubun kubaremashi engi no tame nara isseki ni cho. Y entonces yo les quería comentar aquí, por ejemplo, en isseki ni cho es una expresión que se escribe en 4 kanjis que son muy famosas, se llaman yoji yukugo. Entonces, cuando salen este tipo de expresiones, pueden buscarlas en Google como una persona normal, o pueden tener su libro de Doraemon que las explica en forma fácil. Isseki ni cho, que literal dice, una piedra, 2 pájaros. ¿Le suena? Entonces, a veces tenemos la suerte de que en español existan este tipo de expresiones. Aquí la usé, que es, y mataremos 2 pájaros de un tiro por el bien de tu actuación.
Entonces, a veces tenemos esa suerte, pero a veces no, y tendría que explicarse o ponerse nota nota del traductor. Como les comentaba ayer que el japonés es un idioma muy eficiente. Entonces, miren, todo el renglón y mataremos 2 pájaros de un tiro. 4 kanjis. 4, sí. El siguiente. Bueno, este es mío, pero es bastante largo. Es de Bakemonogatari. Está Araragi hablando con Mayoi. Si alguien lo sigue, pues es un chico de preparatoria hablando con una niña de primaria. Él dice, Boku wa tada tsurismo da yo. Tsuring. Simplemente estaba haciendo turismo. Siguiente. かっこいいですね。まあ自転車でだけどな。本当に車とかがいいんだけど、免許はないし。Bueno, aunque iba en bicicleta, en realidad me gustaría más hacerlo en auto, pero no tengo licencia. Siguiente. 確かに車だとツーリングじゃなくて、フォーリングになってしまいますね。Ya veo, ciertamente si fuera en un auto, no sería turismo, sino fourismo, ¿no es así? Touring, y bueno, ya viene como la descripción de diccionario de lo que es touring, ¿no? Que es actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un lugar por placer. Entonces el chico se queda así como, ¿de qué está hablando esta niña loca? Si yo le estoy diciendo que es turismo, ¿por qué lo cambiarías, no? Entonces, ¿por qué al hacerlo en un auto se cambiaría el to por fo? Siguiente. Y entonces ya viene la explicación, foring y touring, que pues en inglés suena muy distinto for que to, pero en inglés touring y touring suenan prácticamente igual, que es como tsu. Entonces touring o touring es lo que se utiliza. Pero bueno, aquí fue mucho más sencillo porque gracias al mangaka queda muy claro con las ilustraciones lo que estaba pasando. Entonces, pues hice, bueno, yo le puse la nota, al final no sé si quedó así en el manga, porque muchas veces pues las quitan por economía del espacio, pero bueno, ese tipo de anglicismos suelen ser muy comunes porque pues como saben el japonés tiene muchas palabras que toman prestadas de otros idiomas, principalmente anglicismos. Y pues sí, entonces ahora es muy común encontrar este tipo de tropiezos con las palabras en inglés. Siguiente, por favor. Esta es una queja. No les voy a traducir todo también esto. Lo va a leer. Perdón. Para empezar, se ve borroso, ¿no? Ustedes lo ven, yo lo veo, el jefe lo ve. Esta fue una anécdota específica cuando estaba traduciendo Tokyo Ghoul Re 16, que es el último. Como les mencionaba, los tiempos de trabajo son a veces un poco muy estrictos y era como lo necesitamos para antier. Y entonces, llegando a esta parte, yo pensaba, ya, llegué, terminé, porque esto es el epílogo. Entonces, llegué a esta página y me puse a llorar 1 hora. Y después vi que no se veía porque está blur. Desperdiciaste 1 hora llorando. Sí. Es que en ese tiempo estaba en Japón, entonces estaba adelantada, vivía en el futuro y tenía 1 hora para llorar. Entonces, lo que normalmente hacemos en estas situaciones es escribirle al editor o al jefe para que nos consigan la página en alta definición, a veces extremadamente alta, y pues ya, esperamos a que llegue, pero como les digo, tenía que estar antier. Entonces, por azar del destino, estaba en Japón y fui a comprar el tomo en físico, revisé que si fuera exactamente lo mismo, y de ahí lo saqué, pero aún así es una grosería. No quiero decirlo, pero todo lo hacemos por ustedes. Y pues, con ayuda del celular y del Zoom, logré hacer esta traducción. Y hablando de esa siguiente, estas.
Me dijeron que hay fans de Rent a Girlfriend, ¿no? Estas son mi punto culminante de la semana. Cuando me toca un tomo de Rent a Girlfriend, siempre sé que al final el autor va a escribir algo así. Lo escribe a mano, entonces, pues yo sé que en español ustedes han visto que a veces no entienden la letra de algunas personas, aunque hablen español. Entonces, imagínense el dolor que me causa a mí ver estas páginas. Y esto nos salió en el tomo, creo que al final se editó como el epílogo de este tomo o de este volumen, pero ahí arriba dice, Kono Braji no mitsurai teyu atogaki desu. O sea, cínico, además, Reiji Miyajima nos dijo que el epílogo que es difícil de leer con este pincel, y no lo cambió. Gracias. Siguiente. Bueno, otra cosa que creo que es muy importante a la hora de traducir es el estar consciente de que va a haber mucha cultura japonesa como pues muy local, obviamente, y pues a veces sí resulta un poquito difícil como saber de lo que están hablando, ¿no? Entonces tienes que hacer un montón de investigación y luego te tardas 2 horas en un globo como alguno de estos y ya al final era como algo súper irrelevante, pero como dice Rubí, lo hacemos por ustedes para que sepan lo que está sucediendo aquí. Entonces, bueno, de este lado tenemos 2 paneles de Inuyashiki. Tenemos ne, Tsutaya no chikaku de sa, nanka kyou eiga miyou yo. Estoy por Tsutaya, hoy veamos una película. Y entonces, pues obvio lo leí y dije, Tsutaya, claro, sabemos de lo que están hablando, ¿no? Entonces, bueno, ya, este fue mucho más sencillo porque es algo muy de la actualidad. Todavía existen los Tsutaya y pues son unas tiendas donde rentas como un Blockbuster o Videocentro de los de antes. Sí, es como una tienda de segunda mano. Ahí También. compré este. Sí, exacto. Y bueno, acá tenemos Areka, Becky de Teronyatsu. Y bueno, el tipo dice como, es como el programa donde sale Becky o algo así. Y pues obvio, uno se queda como, ¿quién diablos es Becky? Y bueno, o sea, este sí me costó un poco más de trabajo porque pues no es como que nadie se llame Becky. Pero bueno, logré encontrar al fin que pues es una actriz famosa, extranjera, tienen muchas idols extranjeras por allá. Entonces pues de repente tienen así como sus groupies que las llaman por el nombre, ¿no? Entonces pues así lo encontré, pero creo que es algo de las cosas más curiosas al traducir sobre todo manga o anime que tiene temática actual. Creo que es como de las cosas más difíciles. ¿Me pueden poner la siguiente? Lo mismo en este que también es de Inuyashiki. Estaban hablando en un panel anterior del 11-9, que es como el 911, pero pues allá de Japón. Y después mencionaba que es el Saigai yo Dengen Dayaru, que es el sistema de marcación de desastres. Y yo así como, ok, pero si ya está el 11-9, ¿para qué no? Bueno, pues este es un sistema que solo se utiliza en caso de desastres, tal cual. Está disponible sobre todo cuando hay tsunamis o terremotos, y pues es algo que es muy de allá, o sea, aunque nosotros también vivimos en una zona sísmica, pues no tenemos nada parecido, entonces pues eso también fue algo curioso de saber. Siguiente. Otra de Rent a Girlfriend. Dicen que ya salió, entonces ya debieron de ver esto. Este fue el crucigrama que Jaime Carrillo hizo. Cuando vi ese de arriba no supe cómo hacerlo. La verdad lo vi, lloré otra hora, perdón jefe. Y después dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque creo que les mencionaba ayer Flavio que los editores y los que revisan no necesariamente tienen que saber japonés, y yo creo que está bien así porque nosotros, como ya estamos muy involucrados en la cultura, a veces se nos pasan cosas que a ustedes no podrían, que igual y no entienden, y pues creo que está bien que lo puedan homologar así. En este caso,
como es un crucigrama, en cada cuadrito hay un hiragana, entonces es una sílaba. Entonces no sabía si tenía que poner en cada sílaba un numerito, que me iba a llevar otra hora. Pero como ya había llorado, entonces decidí que solo iba a responder las preguntas y dejarle las respuestas, se las dejé así. Y de esa forma Jaime Sama hizo este crucigrama para que todos ustedes tuvieran una versión lo más similar posible a la japonesa. Siguiente. Como les mencionaba antes, es mía. Entonces dice, oira nanachi da, omaera ga iu tokoro narehate da yo. Dice, yo soy Nanachi, soy lo que ustedes, los excavadores lo dicen en kanji, llaman narehate. Entonces, le había investigado y había visto que creo que España había traducido la palabra narehate como sombra. Y también leí que muchos de ustedes se quejaron porque, pues, como que sombra, ¿no? Entonces, voy a salvarlos tantito. Dice, la mera sombra del yo anterior es exactamente el nare no hate, que es de ahí donde viene la palabra, pero vi que les gustaba más conservar este tipo de palabras, entonces, en este caso, dejé el narehate y nada más se hizo una nota y se dejó tal cual. Nada. Siguiente. Bueno, este es de Hell's Paradise, que yo creo que es el manga del que más estoy orgullosa hasta ahora, porque tal vez no esté como muy presente ya en los volúmenes físicos, pero requirió un montón de investigación histórica. Entonces, pues sí, entre varios casos que me tocaron muy curiosos, como investigar la historia del Jankenpon, el piedra, papel o tijera y otras cositas, tenemos acá a Kiyo, creo que se llamaba este chico, sí, es que me cayó un poco mal, entonces Kiyo. Y él está diciendo una descripción de la aldea a la que pertenece este personaje, para quienes no la conocen, no es tan relevante. Y bueno, dice, Matsuro wa ne min, hete jigyo ni sobitki, taihen no yo chizyo. Y bueno, esto que estamos viendo aquí debería ir la mayoría en kanji. O sea, son palabras grandes, son palabras difíciles, pero este chico les está leyendo todo en hiragana, que como pueden ver es un silabario muy simple, muy, muy bonito, pero muy, muy sencillo, ¿no? A comparación de los kanji. Y lo que está pasando ahí es que en la comparación de otros personajes que aparecen, es un niño. Entonces él realmente, por más que tal vez esté leyendo esta descripción de esta chica que es una criminal, puede que no esté comprendiendo lo que está diciendo porque tal vez no conoce todavía esas palabras tan grandotas y difíciles. Entonces, eso es lo que hacen muchas veces los japoneses para expresar la inocencia o la ignorancia de un personaje, lo cual es muy difícil de expresar en el español porque pues para nosotros es como, bueno, ok, que con la diferencia de silabarios. Entonces, bueno, aquí sí no tuve otra opción que meter una nota que tampoco sé si quedó en el volumen al final de cuentas, en el impreso, pero es muy importante también, por lo mismo que mencionaba Rubí, que los editores no saben japonés, explicarles este tipo de cosas y trabajar en conjunto con ellos, porque muchas veces tienen muchas mejores ideas que una, entonces pues logran encontrar la manera de empatar lo que les estamos diciendo en el diálogo y aparte pues en la nota, ¿no? Entonces pues eso. No sé si hay otro más de este manga. Ah, sí. Acá hay otro personaje que es Jika de Hell's Paradise y bueno, él dice Iwakure ka kimika doshi dakara ne. Acá abajo faltó un diálogo, pero bueno, ya. El punto es el doshi dakara ne. Él dice, puesto que tú y yo somos compañeros del mismo dolor, acá sí decidí como tomarme un poco más de libertad y pues expresarlo de una forma en la que nosotros usualmente escuchamos una expresión, ¿no?
Eso es como una decisión difícil de tomar a veces, porque como menciona Rubí, a veces ustedes prefieren que queden como los términos en japonés. Pero pues en este caso, doshi no me parecía un término como esencial para la... O sea, no es algo que se repitiera a lo largo de la serie ni nada, y preferí que quedara como algo más comprensible para los mexicanos o bueno, para los hispanohablantes. Y pues ya en el caso de que mi editora decidiera, o creo que era Jaime también, mi editor, decidiera cambiar por espíritus afines o por dejarlo como doshi, pues eso ya era una decisión más editorial y pues decidí dejársela a él, pero pues yo tomé una primera decisión. Y creo que también es importante mencionar que nuestro trabajo siempre pasa por el filtro de los editores, entonces muchas veces aunque una tome ciertas decisiones, al final terminan de manera bien distinta y es como, bueno, está bien, pero sí a veces pues no depende tanto de nosotras el resultado final. Y creo que había otro de Hell's Paradise. Bueno, este es otro personaje que termina diciendo en una escena muy dramática, Inochi o katadoru no wa shi. Que traducido literalmente es la vida no es más que una despedida, entre comillas, ¿no? En realidad creo que significaba algo un poquito distinto, pero como que no tenía sentido por el contexto, si no mal recuerdo, entonces, bueno, lo dejé como la vida no es más que una despedida. Y no sé por qué, la verdad, de repente como que sí vienen flashazos de inspiración, aunque parezca que no. Pero como que dije, siento que esta frase pues no la está diciendo solamente porque sí. O sea, este personaje es muy burdo, no creo que sea un personaje tan listo como para sacarse esta frase así de la nada. Entonces investigué un poquito y viene de un poema de la dinastía Tang. Y pues sí, o sea, ya existía la frase y la utilizaron aquí, porque justamente en el periodo Edo, ya me voy a poner a la verborrea, es cuando hay más influencia de la poesía china en Japón. O sea, es cuando comienza a haber los primeros poemas y todo viene de China, porque como saben, pues Japón no tenía una escritura propia, entonces comenzaban a hacer poemas con escritura china, pero fonética japonesa. Entonces, pues la élite principalmente era la que sabía poesía china. Entonces era como ser realeza, casi poder leer un poema en chino. Y bueno, de ahí viene esta parte. Sí, ya. ¿Y el siguiente? Bueno, estos fueron los fines de los ejemplos, pero ahora de lo que están contando, yo noto que han tenido como relación con ciertos personajes. Este me cae bien, este me cae mal, Sí. ella es burda. O sea, cuéntenos de sus personajes, como dijeron, siempre lo voy a hacer hablar así, él me cae mal, ya lo soñé, ya es una persona. Así cuéntenos un poquito de esa parte, así cómo se relacionan con los personajes. Tú, por favor. Pues, híjole, es que depende mucho de la obra que nos toque, porque, por ejemplo, a mí me tocó Plunderer en algún momento y es un tipo de género que es ecchi, no explicaré más, que a mí, en lo personal, pues me incomoda un poquito. Entonces, de repente había cosas y personajes que yo decía, Dios mío, ya que lo maten, o sea, que saquen a este personaje, lo detesto. Y pues lo mismo en Hell's Paradise, ¿no? Que ya es una historia muy distinta. O sea, te vas conociendo a los personajes porque vas leyendo su historia tal cual. Entonces de repente es como, ha sufrido tanto y así, y lloras mientras traduces una frase. Sí, sí una que es bien ridícula, pero pues es bonito porque al mismo tiempo vas captando las personalidades de los personajes y entonces tienes una idea un poco más clara de cómo podría expresarse este personaje en nuestro idioma, por ejemplo. Entonces, sí, yo sí soy muy apegada a mis personajes, discúlpenme, pero sí es muy divertido eso también. Sí, yo también. Yo me peleo con mis mangas, sobre todo con Rena Girlfriend. Cuando Kazuya no hace nada es como, ¿en serio? Y después otras 3 páginas alabando a Mitsuhara. ¡Wow! Te atreviste hoy. Sí, de repente recibo así 20 WhatsApps de Rubí, así de, mira lo que está diciendo este tipo, Dios mío. Y yo también lo odio. Pero sí, maldito es muy chistoso. Kazuya. O por ejemplo, en Rena Girlfriend también,
¿Por qué hablo tanto de Rent a Girlfriend? Está bien. Mami es un personaje muy interesante. No me cae bien, pero cada que llega Mami, la historia es un poco más interesante y es como, ¿ahora qué va a hacer? ¡Maldita! Y bueno, es mejor que escuchar a Kazuya decir, Mitsuhara. Eso. Los odiamos y los amamos. Como al japonés. Bueno, Rubí trajo algunas de sus herramientas de trabajo así de todos los días. ¿Nos quieres contar un poquito? No, ya les enseñé el poderoso Yojijukugo de Doraemon, que me explica de manera fácil lo que significan las expresiones de 4 kanjis. Y también tengo un diccionario electrónico, pero es difícil que lo use, la verdad. Normalmente cuando hay una duda es como Google. Obviamente es Google de Japón y vamos a buscar a Koroshi Towa. Entonces bueno, al menos la mía, no sé si de Tel, mi palabra favorita es Towa. Que es básicamente el es, y ahí nos sale la explicación, en japonés obviamente, eso nos quita otras 2 horas, pero tenemos que reducir un poco el llanto y puede salir a tiempo, jefe, a tiempo. Y creo que ya, este es Nana, pero bueno, este es porque soy fan, porque a mí me llegan, bueno, yo tengo el material en PDF, en digital de Nana, pero igual a veces es más bonito leerlo de aquí, aunque un poco más complicado, y obviamente no lo voy a numerar. No. No sé si han tenido alguna experiencia traduciendo así textos así corridos, así prosa. ¿Cómo lo compararían contra manga? Así como que algún reto, algo así que digan, esto sí no se parece totalmente en nada a prosa. ¿Tú lo has hecho? Yo tuve la audacia de querer traducir una novela en la carrera para titularme y fue un grave error, porque la verdad es que las imágenes hacen, o sea, sí nos dan mucha ayuda del contexto, de los diálogos. O sea, sí, por sí muchas veces, de repente si están hablando de algo que no está presente en la escena, como que sí te saca de onda y dices como, pero no estaban hablando de otra cosa, a ver un momento, y tienes que releer así como la conversación entera. Pero cuando tienes una novela, bueno, un texto narrativo nada más, sí es complicado como identificar el sujeto, identificar quién es el narrador. Sí es una labor mucho más ardua, pero pues igualmente muy, muy, muy bonita y muy divertida a su forma. Yo le estaba comentando también la estructura del japonés, que es diferente del español, porque en japonés es el sujeto, el predicado y el verbo. Y ahorita que mencionas de la imagen, pues nosotros también vamos siguiendo la imagen en la parte de edición y de repente no podemos meter la sorpresa del último verbo porque justo la imagen está llevando la historia así para que al dar la vuelta de la hoja nos llevemos la sorpresa. ¿Ustedes cómo manejan eso desde el lado de traducción? Yo los spoileo, perdón. Es que a veces es muy complicado porque siento que voy a hablar como Yoda y yo antes leía, en algún momento leí mangas de Beat y no sé si era porque yo no tenía ningún vínculo en ese tiempo con el japonés ni nada, pero los leía y me quedaba como, ¿qué? ¿Qué acabo de leer? Entonces, lo que yo siempre trato es de que sea entendible y si es posible, si intento mantener el globo final con la sorpresa, pero a veces no. A veces también puedo pedirle ayuda a los editores porque son Dios. Entonces, nos ayudan a que quede como en un español decente y que se siga manteniendo la sorpresa.
Sí, yo también en ocasiones spoileo y espero que el editor se haga cargo del asunto, pero a veces sí me tomo las libertades de, pues, de cambiar la frase totalmente. O sea, sí buscar que mantenga el sentido, obviamente, pero sí cambiar un poco lo que está diciendo. O sea, no usar las palabras exactas para que entonces me dé chance de dejar esa sorpresa para el final. Pero supongo que nadie se ha dado cuenta. Ah. Bueno, no sé, ¿quieren comentar algo? Algo de pasar antes a las preguntas? Algo que quisieran así de decir, de su ronco pecho así, de decir. Yo como traductora siempre he querido decir. No. Lloramos mucho, pero todo es por ustedes. Pues yo sí agradezco mucho que de repente nos den feedback, ustedes como lectores. Claro, con buenas intenciones, ¿no? Con bonitas palabras. Porque pues justo es muy importante para enriquecer nuestro trabajo saber qué les gusta leer, si les parece útil que dejemos ciertos términos, o sea, ¿qué les parece? Porque creo que la labor del escritor siempre se divide en dos. En los traductores que queremos que ustedes se sientan en Japón, que se den cuenta de que es una cultura distinta y que sepan que ustedes pues son extranjeros y tienen que aprender de ella. Y los traductores que quieren hacerlos sentir en México, o sea, que son muy dados a utilizar mexicanismos o como cosas más, pues sí, de nuestro idioma, ¿no? Entonces, yo personalmente soy de las primeras, pero creo que siempre es bueno saber a ustedes qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama. Y pues nada, se agradece mucho tener este trabajo, es muy enriquecedor, muy bonito, muy divertido y esperamos que ustedes también lo disfruten tanto como nosotros. Y sobre todo esa parte yo también soy de las que manejan el español lo más neutro posible. Perdónenme si no les gusta, porque sé que se dividen en dos, que hay algunos a los que les gusta que digan, no sé. Vieja naca. Me dio mucha risa. Ese es muy específico, Ethel, pero... Es que es el único que solamente me quedó así taladrado. Pero sí, disculpen si en algún momento quieren que diga gracias a la Virgen de Guadalupe o algo así y solo digo a los dioses, pero creo que de esa manera se puede expresar de mejor manera el manga.